Muy buenas noches en México, muy buenos días en Camboya. A nombre de la Buena Impresión, Asociación Civil de la APSARA, Autoridad para la Protección del Sitio y Gestión de la Región de Angkor, de la Autoridad Nacional de Prea Vía, de la Universidad Real de Bellas Artes de Camboya, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Fundación BBVA Bancomer, les damos la más cordial bienvenida a este primer coloquio de Arqueología y Restauración México-Camboya. Mi nombre es Bertrand Lobjois, profesor asociado del Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey, y para la presente conferencia fungiré como moderador. Por lo pronto, cedo la palabra al maestro Fernando Aceves Humana, organizador de este coloquio de Arqueología y Restauración México-Camboya. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Pues bueno, yo no soy el organizador solito, tenemos todo un equipo atrás de la Buena Impresión, gracias a ellos por todo esto. Quiero agradecer a la Autoridad Nacional APSARA, a la Autoridad Nacional de Prea Vigea, a la Royal University of Fine Arts, al Instituto Nacional de Antropología e Historia y a Fundación BBVA México por ayudarnos a organizar esta exposición, esta serie de conferencias sobre arqueología. Y hoy pues me da mucho gusto presentar a Yareli Haidar, que pues bueno, crecimos en el mismo barrio, la conozco desde niña y mi familia ha estado siempre muy contenta de sus logros profesionales y para mí es un gran gusto ver el desarrollo de su carrera, que es por demás extraordinario. Está también con nosotros Francesco Siqueiros, el autor de la litografía del programa y que dio un curso hermosísimo de litografía en el taller Charrufa en Camboya. Francesco Siqueiros es del taller Nopal Press en Los Ángeles y es un honor que esté con nosotros. Gracias. Si me permiten, entonces a continuación les compartiré una breve semblanza de la doctora Yareli Haidar. La doctora Yareli Haidar Benavides es licenciada en Restauración de Bienes Culturales en la ENCRIM, que es la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina, y doctora en Ciencia para la Conservación y el Estudio de Materiales del Patrimonio Cultural en la Universidad de los Estudios de Florencia, Italia, con una tesis doctoral titulada Nanotecnología aplicada a la conservación y restauración del patrimonio cultural prehispánico. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el estudio y conservación del patrimonio cultural. Su trabajo se centra en el estudio de materiales constitutivos y de degradación del patrimonio cultural, así como de productos nanoestructurados usados en tratamientos de conservación. Desde 2007 ha participado y coordinado una serie de proyectos de colaboración entre la Università di Firenze y el Consejo Nacional para la Conservación del Patrimonio Cultural de Lina, relacionados con la nanociencia aplicada a la conservación del patrimonio cultural. Además, ha estado involucrada en las actividades del programa LATAM CNSPCI-CROM sobre conservación de piedra desde el 2014 hasta la fecha y formó parte de la organización del Curso Internacional de Conservación de Piedra desarrollado por el ICROM y trabajó en proyectos de conservación y restauración en el Consejo Nacional de Conservación y Patrimonio Cultural de Lina por más de 15 años en diversas zonas arqueológicas del país y desde 2017 es investigadora
en el Instituto de Investigaciones Estéticas de nuestra máxima casa de estudios, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenida, doctora Yareli, y pues acá adelante tiene todo el espacio para presentar su conferencia titulada Experiencias y acercamiento al patrimonio arqueológico mexicano desde la ciencia y la conservación. Muchísimas gracias. Pues muy buenos días en Camboya, muy buenas noches en México. Antes que nada quiero dar las gracias por la invitación a este maravilloso evento de intercambio entre distintos profesionales y distintos países, que es una maravilla. Y sobre todo, bueno, como lo dijo bien Fernando, le agradezco muchísimo a él la invitación. Voy a compartir pantalla. Pues partiendo un poco de la pregunta inicial de por qué es que decidí estudiar restauración. Como vieron en el currículum, yo soy restauradora de arte. Los restauradores de arte, un poco como en contexto para los de Camboya, aquí en México, estudiamos todos los materiales, no nos especializamos en un solo material. Entonces, pues trabajamos textiles, fotografía, cerámica, pintura mural, piedra, etcétera. Y pues nada más como para contextualizarlos y por qué yo mezclo tanto el arte y la ciencia, son dos de mis pasiones en la vida. Entonces, en un inicio lo que yo quería estudiar y dedicarme era medicina, un poco influida porque mis padres son médicos, pero yo no sabía de la existencia de esta carrera hasta que de repente se cruzó en mi vida y el ver la parte de arte mezclada con una parte de ciencia me llamó muchísimo la atención. Y todo el patrimonio arqueológico en México pues ha sido una de mis pasiones, entonces es más o menos lo que les voy a tratar de compartir en esta presentación. Les voy a decir más o menos, o sea, patrimonio arqueológico hay muchísimo, hay cerámica, hay distintos tipos de objetos. Yo me voy a enfocar más a la experiencia que he tenido, que ha sido pues los elementos decorativos y recubrimientos arquitectónicos que están presentes en distintas zonas arqueológicas. Les voy a enseñar como algunos de los ejemplos, ¿no? No solamente de una región, sino varios casos de estudio, las problemáticas que presentan y cómo ha sido la aproximación que hemos tenido, ¿no? De alguno de estos casos de estudio. Es importante decir que todo lo que yo les voy a presentar ahorita lo trabajé en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, que es una de las coordinaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y no ha sido trabajo solo, ¿no? Ha sido un trabajo interdisciplinario y ha sido un trabajo en conjunto en los cuales proyectos que yo he participado, que he coordinado, etcétera, ¿no? Entonces, pero la idea es compartirles un poco, pues, la pasión, el cómo en la coordinación se aproxima uno al patrimonio cultural y, bueno, quedaré pendiente a todas sus preguntas. La conservación de manera muy general, y eso se aplica a todo el patrimonio cultural, se puede entender como el conjunto de operaciones técnicas cuyo objetivo es alargar la vida de los bienes culturales. Entonces, por eso está un poco relacionado, fue lo que me interesó de la parte de medicina, nada más que en vez de tratar humanos, pues es tratar bienes culturales, objetos de arte, que son una maravilla, ¿no? Y la idea es respetar la integridad física, la información que nos proporciona distintos investigadores y pues todo el significado que contienen, ¿no? Como les decía yo en esta presentación voy a hablar más de elementos decorativos y recubrimientos de bienes arqueológicos. Lo que han visto en otras, bueno, la mayoría de las presentaciones han sido presentadas por arqueólogos. Entonces, ¿qué es lo que trabajamos los restauradores en sitios arqueológicos? Lo que trabajamos son todo lo que son pisos, lo que son aplanados, que pueden tener o no policromía, ¿no? Puede tener pintura mural. Están los elementos modelados y relieves en piedra, que puede tener estuco. Estuco le llamamos a todo aquello que está elaborado con cal, que está modelado. Y elementos de piedra, que pueden estar exentos, como esculturas, estelas, que pueden estar o no recubiertas. Entonces, les voy a enseñar algunas de las imágenes, por ejemplo, elementos de recubrimiento como pintura mural. Esta es la zona arqueológica de Bonampak, que se encuentra en Chiapas. ¿Y por qué nos interesa todos estos bienes culturales? En cada región del país tenemos distintos climas, distintos materiales. Entonces, la materia prima, independiente de que haya o no comercio, pues utilizaban la materia local y se iban adaptando. Entonces, en cada sitio, los materiales y las técnicas pictóricas, según la época y el lugar donde se encuentren, van variando.
Aquí tenemos, por ejemplo, los murales típicos de Teotihuacán, que son de fondo rojo, que tienen ciertos pigmentos, o lo que se puede encontrar en Cacaxtla, ¿no? Que vemos en la imagen de la derecha. Esto es algunos ejemplos de, no es tal cual pintura mural, pero algunos elementos decorativos que se pueden encontrar en las jambas de alguna de las puertas en la zona arqueológica de Ixbalam, por ejemplo. O bien, no necesariamente tiene que tener color, no sé qué tanto se alcance a ver, pero hay todo el graffiti de época prehispánica, ¿no? Que son estas incisiones que pueden llegar a ser escenas completas que pueden estar en estos aplanados, tanto en interiores como en exteriores de las zonas arqueológicas. Aquí también es otra vez la zona arqueológica de Ixbalam, que se encuentra en Yucatán, que tenemos todos estos recubrimientos de estuco, esto lo llamamos estuco en México, que pueden tener o no policromía. Algunos, estos se le llaman patolis, que son algunos como juegos o elementos simbólicos que se encuentran en zonas arqueológicas. Con esto nos referimos a elementos modelados en estuco, es decir, tenemos algún elemento arquitectónico, está el aplanado de cal y son estos relieves elaborados con la cal, ¿no? Que pueden estar policromados o no, pueden ser banquetas que se encuentran al interior de alguno de los cuartos o pueden ser estos elementos adosados. Otros ejemplos también en la zona arqueológica de Ixbalam, este sitio está a cargo de la doctora Alejandra Alonso, que yo tuve la oportunidad de colaborar con ella. Estos son algunas contraesquinas, como pueden ver, tienen distintas representaciones. Esto es un monstruo de la tierra y es como un contrafuerte en una esquina de la estructura principal de la zona arqueológica de Ixbalam, ¿no? O elementos decorativos en las banquetas al interior de alguno de los cuartos. Estos detalles de la fachada principal de la misma zona arqueológica que no presenta policromía, pero son estos acabados y este trabajo extraordinario en estuco. Están también los elementos tallados en piedra. O sea, nos interesa porque según cómo vamos cambiando de región, van cambiando los materiales constitutivos. Seguimos en el sureste de México, que es roca caliza, y este es el chac, ¿no? Que lo representan. Este es en la zona arqueológica de Chicaná, que se encuentra en Campeche, y esta es la zona arqueológica a su derecha de Mayapán, en Yucatán. Pertenecen a periodos distintos, pero el trabajo en piedra es muy importante, como van haciendo todos estos mosaicos. Esta es alguna de las fachadas homorfas, le llaman. Esta es la zona arqueológica de Hormiguero, en Campeche, y representa el monstruo de la tierra, ¿no? Entonces, si pueden ver, el vano de entrada al edificio es la boca del monstruo. Aquí pueden ver sus colmillos, los ojos y todos los demás elementos asociados. Este es otro ejemplo de otra fachada zoomorfa en la zona arqueológica de Chicaná, también en Campeche, y los elementos, una imagen que ya había mostrado, que se encuentran en la zona arqueológica. Esto es en Yucatán, que también son cascadas de Chac, ¿no? El Chac es el dios de la lluvia, que es el dios narigudo, que se puede ver, que son fachadas completas. Entonces, ¿qué nos interesa de todos? Cada uno tiene una tecnología en particular. Esto es en Oaxaca, en la zona arqueológica de Mitla. Entonces, cómo hay fachadas y estos relieves en piedra pueden estar tanto al interior como al exterior y decoran metros y metros y metros de estructura. Y estos elementos decorativos que son mucho más detallados y que requieren una atención particular es lo que estamos trabajando nosotros los restauradores. Otro ejemplo, como ya pudieron ver, la maravillosa exposición de Teotihuacán, que fue con la que se inauguró este coloquio, pues alguno de los elementos en piedra. Aquí es otro tipo de piedra completamente, que puede ser el basalto, que está policromado también, y es en el templo de Quetzalcóatl, en la zona arqueológica de Teotihuacán también, que se encuentra en el Estado de México. Como pueden ver, aquí también el clima cambia, entonces los materiales y las técnicas van variando. Esto es una banqueta que está decorada. Después les voy a presentar a fondo el caso de estudio de este relieve, pero es en la zona arqueológica de Tula, Hidalgo, que está conformada por distintos elementos y son estos relieves en piedra, los cuales tienen el pigmento, no tienen una base de preparación, sino tienen toda la policromía directamente sobre la piedra. Y tenemos elementos completamente exentos. Vamos a ver varios ejemplos. Algunos pueden estar parcialmente adosados a las fachadas o completamente externos, ¿no? Tenemos los famosos chacmol de la zona arqueológica de Chichén Itzá,
o detalles de la fachada teratomorfa de la zona arqueológica de Ekbalam. Esto es en San Luis Potosí, la zona arqueológica se llama Tantoc. Este elemento es enorme, era un solo elemento tallado en piedra o esculturas exentas, ¿no? Esto es nada más para darles una idea de la variedad de materiales con los cuales nos tenemos que enfrentar. Alguna de las estelas, que toda la información se debe, porque es la parte de la escritura maya, en la zona arqueológica, esto es del Palmar y esto es en la zona arqueológica de Calakmul, en el estado de Campeche. Otra vez, otro ejemplo de Chichén Itzá, que son todas las columnas. Todas estas columnas que ven en esta imagen, en el Templo de Guerreros, tienen personajes que además son individuales, o sea, digamos, son únicos, no se repiten, no es un modelo que se esté repitiendo, y representan a los guerreros en esa época, que es del posclásico. Aquí podemos ver un detalle, estas en algún momento estuvieron policromadas. Esto es el detalle de una de las columnas que se encuentran al interior en una subestructura, es decir, una etapa constructiva previa, que se encuentra al interior del edificio, cómo conservaban la policromía, ¿no? Que es una maravilla de elementos. O bien otros elementos de piedra pueden ser como la tumba de Pacal, que es esta gran lápida que está al interior de una de las estructuras en la zona arqueológica de Palenque, en Chiapas. O estos monolitos que tenemos como ejemplo, que estos son de los más tempranos que se tienen en México, que es en La Venta, Tabasco, que es de los Olmecas. O este gran Tlaloc, que se encuentra actualmente en la Ciudad de México, casi enmarcando la entrada del Museo Nacional de Antropología e Historia. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y cómo ha sido la aproximación a este gran patrimonio cultural? Nos interesa conocer cuáles son los materiales constitutivos de todos estos bienes arqueológicos, ¿no? O sea, cómo es el que están hechos, las técnicas que se emplearon para su manufactura y qué es lo que se ha utilizado a lo largo de la historia como materiales de intervención tanto por el área de arqueología como por el área de restauración, porque todo esto influye en la conservación de los bienes culturales. También nos interesa determinar el grado de deterioro de los bienes, ¿no? De todos estos que les acabo de enseñar, de esta gran variedad de materiales. Y esto nos va a ayudar a determinar los tratamientos para resolver las problemáticas específicas de cada uno de ellos, ¿no? Y lo que es importante es que no intervenimos solos. Lo ideal es abordar estas problemáticas de manera interdisciplinaria e integral, es decir, un manejo de sitio, controlar el turismo, que participen arqueólogos, restauradores, científicos, etcétera. Porque así, de esta manera, con el conjunto de conocimientos de todas estas disciplinas, es la manera como más adecuada de abordar las problemáticas en las zonas arqueológicas, que pueden llegar a ser muy complejas, como lo hemos visto en todas las presentaciones a lo largo de este coloquio. Algunos de los ejemplos de las problemáticas que tenemos en pintura mural pues, son las sales, ¿no? Es decir, esto que van cristalizando y van deteriorando los materiales y podemos tener estas problemáticas en pintura mural. Es muy importante conocer la técnica de manufactura porque no es lo mismo si es una pintura al fresco, así es una pintura al temple. Cómo vamos a tratar y cuáles van a ser los materiales de intervención es fundamental, ¿no? Conocer cómo van a interactuar y cómo van a estar funcionando. ¿Qué es lo que ha pasado en una época y en muchos países funcionan bien, pero y no sé, por ejemplo, en Camboya, que tenemos como materiales muy similares, digo, las condiciones geoclimáticas en algunas regiones de México, se han aplicado polímeros sintéticos que han ayudado a consolidar esta pintura mural. Pero a la larga, estos materiales, si no son compatibles con los materiales originales, por eso es muy importante, pueden causar este tipo de daño. Es decir, tener una película plástica y la parte posterior o el soporte de estos elementos se deterioran completamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que después nos toca a nosotros los restauradores? Es llegar y tener que quitar estas intervenciones anteriores o los problemas que generan en algunos casos el cemento que han utilizado en la consolidación de las estructuras. Porque los arqueólogos lo que tienen que hacer es darle la estabilidad estructural a los edificios. Pero ciertos materiales a la larga causan ciertos daños y sobre todo se reflejan en pintura mural y en todo lo que son los acabados arquitectónicos de estos edificios. Entonces, bueno, hay distintas maneras de abordar. Está la conservación emergente, que uno llega cuando hay un desastre climático, inundaciones, incendios, temblores, etcétera, cómo actúa inmediatamente. Está la conservación directa, que para ello tenemos que saber, o sea, a partir de un diagnóstico, es qué es lo que se va
a llevar a cabo. Entonces tenemos que conocer lo que les decía, los materiales constitutivos, toda la historia que ha tenido el bien cultural desde que se creó hasta nuestros días, y han sido intervenido, no ha sido intervenido, ubicar el contexto en el cual se encuentra, si es un sitio turístico, el contexto geoclimático, cuáles son las condiciones que los están afectando. Y la toma de decisiones se basa en la experiencia que se ha acumulado en el tiempo en cuanto a tratamientos, ¿no? Y entonces el éxito se basa principalmente en el uso correcto de materiales de intervención y los criterios con los cuales son aplicados. No me voy a meter en eso, pero hay una serie de lineamientos internacionales que se aplican en todo el mundo, pero se favorece la mínima intervención, es decir, no intervenir de más, sino únicamente lo que necesita el bien, compatibilidad de los materiales para que no pasen estos problemas como las imágenes que les enseñé de los polímeros que pueden afectar en ciertas condiciones geoclimáticas a los bienes arqueológicos y que se pueda estar retratando, ¿no? Entonces, ¿cuál es la metodología de aproximación que hemos tenido? Una es a través con el apoyo de científicos y de otras disciplinas, es identificar y caracterizar los materiales constitutivos, los productos de degradación, es decir, qué tipos de sales están presentes o qué tipos de materiales se han utilizado para intervenciones, porque no siempre se sabe exactamente qué es lo que ha pasado, ¿no? No hay documentación siempre de esto. Se pueden formular nuevos materiales específicos para tratar esas problemáticas y la evaluación de la eficacia, ¿no? Para ver cómo es que se van a tratar. Y siempre, como les decía, trabajarlo de manera integral con todas las disciplinas. Entonces, esto me voy muy rápido, pero es importante, por ejemplo, en pintura mural, el caracterizar a través de distintas técnicas analíticas los materiales constitutivos, que puede ser el aglutinante, que es lo que mantiene fija, por ejemplo, una pintura mural, o qué tipo de pigmentos tenemos, o cuál es el soporte, o ¿no? Entonces, este es un ejemplo de uno de los casos que vamos a ver más adelante, que se llama Ixcaquixtla, la caracterización de los materiales para ver si no interferían con los procesos de consolidación. Por ejemplo, materiales de degradación, esto es en la zona arqueológica de Becán, Campeche, todos los productos de sales que estaban deshaciendo la policromía de este mascarón, fue necesario caracterizarlos para ver cuál era el tratamiento adecuado. Esto es, por ejemplo, el uso de polímeros sintéticos, como se puede ver el plástico que está sobre una mini escala, estamos hablando casi de menos de 1 centímetro, esto es un papel milimétrico lo que se ve de fondo, para identificar el tipo de polímero y que sea posible su remoción, ¿no? Y evitar problemas de conservación. Y bueno, en alguna época en México se utilizaron distintos polímeros. Esto es la identificación de nitrato de celulosa que se aplicó en la zona arqueológica de Tulum y que ha causado muchos daños en la pintura mural. Pero bueno, son ejemplos de la caracterización de materiales. El otro tipo de acciones, una vez que ya ubicamos la problemática, hay que ver cuáles son los factores que están afectando a estos bienes de manera integral, o sea, tanto la estructura como en los elementos decorativos. Entonces, pues en muchas de las regiones, una de las principales problemáticas es el agua. Entonces, lo que se ha hecho es desviar y canalizar el agua, que esto se trabaja junto con el área de arqueología. Por ejemplo, aquí con ciertos datos arqueológicos, sin necesidad de poner un techo u otro tipo de recursos, se puede desviar el agua y que deje de caer directamente en los aplanados, por ejemplo, que estaban, cuando ya no tiene techo una estructura arqueológica, ¿no? O se pueden proteger los pisos originales y a estos mismos pisos con los cuales se están protegiendo, se les pone una capa intermedia y se les da cierta inclinación para que no se acumule el agua y se canaliza fuera de los edificios, ¿no? Hay muchos recursos de este tipo. Otro, cuando hay problemas de sales, esto es en la zona arqueológica de Tlatelolco, que está inmerso en la Ciudad de México, pero esto es pintura mural, se hacen frentes de evaporación, es decir, si las sales están cristalizando en la superficie de la capa pictórica de una pintura mural, pues abremos un frente de secado para que las sales cristalicen en otra parte y no deterioren la pintura, ¿no? Lo mismo se hace con elementos de estuco, que es abrir frentes para interrumpir el paso del agua y un secado como estabilizando a los bienes culturales. Son algunos de los recursos, digamos, técnicos o como de prevención que se han utilizado en distintas zonas arqueológicas en el país. Otra ha sido los recubrimientos de sacrificio, es decir, se pone una capa pobre de cal
para que las sales y los materiales se cristalicen. Lo que es muy importante es no cambiar la información, es decir, se reproduce la textura de cada una de las piedras y, y lo que hace es proteger. Si las sales van a estar deshaciendo el material, que deshagan un material de sacrificio, o sea, un material que nosotros estamos agregando y que no se degrade el material original. Esto es uno de los ejemplos en la zona arqueológica de Riobec, en Campeche. En lo que se hizo junto con el área de arqueología fue la restauración de este elemento. Es un panel decorativo, como pueden ver, es la fachada de entrada, perdió el techo, había la selva había tomado su lugar en la estructura. Entonces, con todos los datos arqueológicos se pudo reponer este elemento y se subió la barda y se puso un recubrimiento de sacrificio en toda la superficie. ¿Qué es lo que pasa? Con el proceso de secado y estabilización de los materiales empiezan a salir sales, los cuales están deshaciendo el material de intervención hasta que se empieza a estabilizar el bien arqueológico. ¿Qué es lo que pasa después de una excavación? Al cambiar las condiciones geoclimáticas de los materiales, empiezan a estabilizarse. Entonces hay cristalización de sales y hay distintos cambios que surgen en los materiales que pueden deteriorar de manera acelerada a los bienes. Por lo cual, esto es lo que hacemos los restauradores, es estar controlando y que estos cambios sean paulatinos para que no haya un cambio drástico y se deterioren estos, ¿no? Otra de las técnicas que se ha utilizado ha sido el reenterramiento de algunos elementos decorativos. Cuando no se les puede dar mantenimiento, cuando entre temporadas de excavación, es decir, se vuelven a reenterrar por cierto determinado tiempo con distintas técnicas, ¿no? Se ponen materiales que van a proteger al original. Por ejemplo, este es un patoli, el que les enseñaba la imagen, que fue reenterrado porque aquí no había acceso al público. Entonces, se hace todos los procesos de conservación, se registra perfectamente y se reentierra. Y en algún momento se puede regresar a liberar el elemento arqueológico. Estos son algunos temporales que se dieron entre temporadas de excavación de arqueología, que eran todos aquí, los restos de aplanado tenían grafitis y tenían unas escenas muy complejas, pero se iba a quedar expuesto, no había tiempo de poner un techo, entonces se hizo un reenterramiento temporal, lo cual ayudó después porque crece la vegetación, se protege esta sección y ya que se regresó al sitio arqueológico se hicieron todos los tratamientos de conservación preventiva. Entonces son algunas de las técnicas, digo aquí hay otro, por ejemplo hubo un derrumbe, entonces al menos se puede proteger estos elementos arqueológicos temporalmente. Y en algunos casos, este es el caso de Mayapán, que se encuentra en Yucatán. Era un piso que estaba decorado, que se llama el Pescador, que tenía distintos problemas de conservación. Esto estuvo a cargo de la doctora Claudia García en esta zona arqueológica y su equipo de restauración. Entonces, lo que ellos hicieron fue estabilizar, limpiar la pintura y se hizo una réplica para poderlo reenterrar. Entonces, esa es otra de las alternativas. Se reentierra el elemento decorativo o el elemento o el bien arqueológico y se pone una réplica en la parte superficial. Entonces, aquí se puede ver para que el público pueda apreciar esto y no se esté deteriorando el bien cultural. Esto es durante el proceso de reenterramiento y esta es la réplica que se quedó in situ y con vista al público. Y la otra es todos los elementos de protección que se pueden dar en zonas arqueológicas y que esto es muy importante hacerlo en conjunto con el área de arqueología y arquitectura, que es la colocación de techos para proteger los distintos elementos arquitectónicos. Aquí, como podemos ver, la zona arqueológica de Templo Mayor en medio de la ciudad o en distintos climas de la región, ¿no? Entonces, la colocación de algunos techos, esta es la zona arqueológica de Ekbalam y esta es la de Tamuín. Y esta es una propuesta hecha por el arqueólogo Ramón Carrasco en la zona arqueológica de Balamcú. Es un elemento decorativo que se encontró y la propuesta de él pasó por varias etapas de excavación, tuvo un techo a 2 aguas y él lo que hizo, al ser una etapa constructiva más temprana, repuso con materiales la última etapa constructiva. Es decir, uno llega afuera de la estructura normal y por dentro
uno puede visitar, esta es la gran estructura que hizo como réplica, y uno puede visitar al interior el estuco. Entonces es una manera de poner un techo sin romper la visual que se encuentra en la zona arqueológica. Y les voy a hablar de un caso en particular que se trabajó de manera integral, es la zona arqueológica de Tula, en Hidalgo, que está inmerso en una zona industrial, es decir, hay una refinería, hay una termoeléctrica, hay cementeras, etc. Entonces es una zona muy contaminada donde se encuentra la zona arqueológica. Y esto es uno de los elementos que trabajamos. Se hizo toda la investigación del tipo de piedra que tenía, que es toba pomítica o pumicia, y se hizo todo el registro. Se hizo un trabajo interdisciplinario con gente de diseño, se hicieron los dibujos, que es fundamental la parte de documentación. Bien lo había dicho Fernando al principio de este coloquio, ¿no? Que el registro es una parte fundamental para la parte de conservación. Se hicieron el estado de conservación, las intervenciones y toda la caracterización tanto de los materiales constitutivos como las pruebas de con qué se iba a poder fijar este pigmento. Les voy a poner el caso, también se hizo un cambio de cubierta, este era el techo que se había puesto en el momento de la excavación y que con el paso de los años pues ya no cumplía la función. Esta es la banqueta que ya les había enseñado y el grado de deterioro que tenía la piedra. Entonces podemos ver que todas estas condiciones van afectando y van disgregando los materiales. Se hicieron todos los procesos de intervención, se limpiaron, se consolidaron, se quitaron los polímeros que tenían, se unieron los fragmentos, se les hizo una estructura y se volvieron a montar en el sitio, ¿no? En algunos elementos se tenía todo el registro fotográfico y gráfico que se había hecho en algún momento, y en estos elementos que están tan perdidos se pudo elaborar una réplica para poder ser presentada en el sitio y recuperar la lectura de varios de los elementos. Esto es un poco del proceso del cambio de techo para que vean cómo es que se encontraba en un inicio y el proceso de cambio del mismo. Y aquí podemos ver el antes y el después. Y el volver a montar la banqueta en su lugar para poderla presentar como se encontraba antes. También fue muy importante en esta zona arqueológica el trabajo con el área de biología, o sea, no solamente con la caracterización de materiales, sino para toda la parte de conservación preventiva, es decir, poner cubiertas vegetales para evitar el crecimiento de pasto, que había muchos incendios en la zona arqueológica, y el poner muros verdes, tanto para el bloqueo de corrientes de aire que dañaban a los elementos decorativos, como la barda perimetral en la zona arqueológica, ¿no? Que esto también ayuda a la parte de reforestación, se hizo con un estudio de la flora y fauna del lugar. Y bueno, un poco mi especialización es la parte de materiales nanoestructurados, que es con lo que hice el doctorado, y son ya de tratamientos específicos que se han utilizado en conservación. Entonces, uno de ellos es la consolidación, como las imágenes que les mostré al inicio, que son todas estas sales que disgregan. Para proponer estos materiales, uno de ellos es las nanopartículas de hidróxido de calcio, que es agua de cal, o sea, que es con lo mismo que se ha utilizado, se ha utilizado para consolidar pintura mural, pero se hacen en tamaño nanométrico, es decir, podemos tener mayor concentración y los materiales se vuelven más reactivos. Entonces, la primera etapa es probar en fragmentos, se hacen probetas, estos ya son fragmentos de estuco de la zona arqueológica de Calakmul, en las cuales se hicieron pruebas sistemáticas para ver si había cambio de color o no, si había un aumento en la resistencia en la consolidación y ver cuáles eran las diferencias. Esto con el fin de ya no utilizar los polímeros sintéticos que causaban tanto daño y al usar esto que es hidróxido de calcio, que es lo mismo que está utilizado en un fresco o en un soporte de cal, ¿no? Es 100% compatible estos materiales. Entonces aquí podemos ver que incluso la permeabilidad al vapor del agua y la absorción de agua queda igual el antes y el después de la consolidación. Y algunos ejemplos que les voy a poner, esta es una tumba en la zona arqueológica de Izcaquixtla, en Puebla. Esta se encontró porque una señora estaba construyendo su casa, mete el camión de materiales y se desploma el camión y adentro encuentran esta tumba. Entonces, como pueden ver, esta es la entrada. Es una cámara compuesta por 3/4 y encuentran esta pintura mural que es una maravilla. Lamentablemente no está abierta al público. Yo apenas sí quepo aquí sentada dentro de la tumba, ¿no?
pero esta es alguna de las imágenes. No es un fresco, es una pintura al temple, es un aplanado de cal con distintos pigmentos aplicados con algún tipo de goma, ¿no? Con lo cual se pintó. Pero pueden ver la complejidad de estos materiales y de estas pinturas, que es una maravilla. ¿Cuál era el problema? Lo excavan y empieza a haber una cantidad de sales impresionantes en la superficie que empiezan a perder y a pulverizar toda la capa pictórica, perdiéndose de manera acelerada. Esto fue justo en el momento del descubrimiento. Como pueden ver, tenemos el soporte y las sales empiezan a hacer que se pierda por completo el material, que es uno se acerca y nada más de respirar o de estar cerca, el pigmento y todo empezaba a caerse. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? No solamente era la pulverización del material, también eran por distintos problemas que ha tenido la zona arqueológica, bueno, la tumba, incluso se levantaba el estuco completo con la capa pictórica, o sea, a nivel de escamas, ¿no? Perdiendo parte del relieve. Entonces, lo que hicimos con este mismo material, con las nanopartículas, fue una preconsolidación y estabilización y todas las actividades de conservación preventiva en torno a la tumba. Esto es nada más para hacerles ver cómo se ha perdido. Se descubrió en el 2004 y para el 2012 la cantidad de sales presentes y la pérdida del color es notable. Entonces hicieron tratamientos tanto para eliminar las sales como para fijar el color a la superficie. Todo esto con distintos tratamientos con materiales nanoestructurados y para ver el antes y el después, ¿no? De alguno de los tratamientos realizados sobre la pintura mural. Ahí. Este es otro de los ejemplos. Como pueden ver, la disgregación causada por las sales es muy fuerte. Aquí esto era cuando estábamos determinando la concentración y el procedimiento que se iba a llevar a cabo en toda la tumba. Y como pueden ver, la recuperación de la adhesión de los pigmentos al estrato es maravillosa, ¿no? Entonces esto nos dio pauta para determinar los distintos procesos que se iban a llevar. Y este es otro caso de, ¿se acuerdan de las columnas que les enseñé al inicio en el Templo de Guerreros de Chichén Itzá? En esta subestructura, el pigmento estaba prácticamente sostenido por las sales. Entonces, se hicieron las mismas pruebas sistemáticas, también a cargo de la doctora Claudia García, en la zona arqueológica, que es la responsable de la conservación en este sitio arqueológico. Y se hicieron las pruebas de consolidación y ellas trataron toda la columna, ¿no? Se hicieron un monitoreo de varios años, se hicieron las pruebas, se caracterizaron el tipo de sales y lo más importante no fue tanto el tratamiento, sino toda la parte de conservación preventiva. Por eso les digo que es fundamental no solo trabajar con los científicos que nos apoyan a caracterizar los materiales, sino con los arqueólogos, con el manejo de sitio para controlar todas las condiciones para lograr la estabilidad de estos bienes. Y este es otro ejemplo también de la consolidación de pintura mural. Estas son las pinturas en el Chicnap, que es en la zona arqueológica de Calakmul, Campeche, que está a cargo de la doctora Alonso. Que trabajó también el arqueólogo Ramón Carrasco, que son todo el problema de sales que se genera en la pintura mural y esto es después de la consolidación. Entonces, esto nos ayuda a estabilizar las pinturas de manera inmediata. Estos son otros ejemplos. Lo que ha sido muy importante es trabajar junto con las escuelas de restauración, que es la INCRIM, donde yo estudié, y la ECRO de Guadalajara, y también hay otra en San Luis Potosí, que han estado aprendiendo el uso de estos materiales nanoestructurados y trabajando directamente con el patrimonio cultural, como pueden ver, el antes y el después. Y otro de los materiales que se ha utilizado mucho, les voy a dar el caso de la Tlaltecutli, que es una piedra que se encontró en Templo Mayor. Aquí yo no hice, o sea, la restauración estuvo a cargo, bueno, el descubrimiento por el doctor Leonardo López Luján, la intervención fue por María Barajas, que hicieron toda la consolidación y limpieza, que hicieron un trabajo espectacular con esta piedra. Y yo prácticamente intervine hace unos años, que estaba a cargo Diana Medellín, que era la encargada del mantenimiento de esta piedra. Esta piedra está expuesta dentro del museo, pero es un gran monolito
se le deposita polvo y tierra en la superficie. Entonces, 2 veces al año se hace un aspirado, o sea, esta piedra ya se consolidó la capa pictórica, pero lo aspiran 2 veces al año para quitar el polvo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en una de las visitas? Algún turista, tanto en la zona arqueológica como en la piedra, con una jeringa le tiró aceite. Entonces, al momento de remover las manchas de aceite, había zonas por el polvo que quedaban más limpias, entonces se decidió probar otra técnica de limpieza, que es con los geles, como se las voy a explicar ahora. Se hicieron distintas pruebas y evaluación con qué era lo mejor que se podía limpiar, y una de ellas era pues con algodón, con hisopo, aspirado, etcétera. Y vimos que la prueba de estos tipos de geles, que son, ahorita, como pueden ver, ahorita van a ver en la imagen, es un gel que se aplica, que uno lo puede agarrar. Se utilizó agua destilada y se adapta perfectamente a la superficie de estos elementos. Y entonces lo que quitaba era el polvo, sobre todo de estas zonas que son como pues, del relieve, ¿no? Hay recovecos a los cuales es muy difícil acceder, o uno puede, el estar abrasionando, limpiando con brochas, puede poner en riesgo el levantar parte de la policromía de la piedra. Entonces, como pueden ver, este gel es un gel químico. Se puede aplicar, se enjuaga y se puede usar distintas ocasiones, ¿no? Se puede usar como de cada lado unas 15 veces. Entonces, como pueden ver, la limpieza fue muy efectiva y mucho más rápida que estarla haciendo manualmente con las técnicas tradicionales. Entonces, como pueden ver, aquí se están lavando los geles y así quedaba el agua después de la limpieza. Y esto es al final del proceso. Pueden ver las proporciones de este elemento y aquí es donde se encuentra expuesto en el museo. Y muchas gracias. Creo que me fui muy rápido porque pensé que tenía como menos tiempo, demasiadas, pero no sé si tengan alguna duda o quieren que profundice un poco más en alguna de las partes o en alguno de los casos en particular. Bueno, pues primero, antes de nada, agradecer a la doctora Yarri Haidar para esta presentación sobre las técnicas de conservación aplicadas en diferentes contextos arqueológicos en México. Entonces, muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues vamos a abrir la sesión de preguntas. Hay ya preguntas como quiera que están ahí pendientes. Entonces, una haciendo, sí, a ver, nos dicen, había restos humanos en la tumba de los animalitos. No recuerdo en qué contexto hay del cual estamos hablando, pero Yo supongo creo que que es la de Izcatitla. Iztaquistla, ajá. Ajá. No, bueno, ahora si quieren ya me puedo ir con más calma porque pensé que me iba a tardar muchísimo más. No, la tumba se encontró cerámica y no se encontraron restos humanos. Las imágenes que yo les enseñé era justo de la cámara principal. Se encontraron nada más cerámica y algunas piedras, pero no, en esa zona, de hecho, no hay como muchos rastros porque no hay estructuras, no hay evidencia arqueológica hacia arriba, todo está hasta abajo de la tierra. Entonces, lo único que se encontró ahí fue cerámica y pues esta maravillosa pintura mural, ¿no? Que es un problema que es un problema de conservación justo ahora porque está en un predio particular, entonces no se puede hacer visita al público. Y además lo que se quería hacer era una réplica en la parte superior para que la gente, en otras proporciones, para que la gente lo pudiera visitar. Yo sentada, me llega aquí el techo, entonces tampoco podría ser accesible, ¿no?, a la visita. Y con los problemas de conservación que tiene, pues es un problema. Claro. Bueno, eso es la pregunta de Fernando se me hace. Luego tenemos una pregunta de Ellen Jarvis, que la pregunta está en inglés, pero vamos a ¿Sí? traducirla en español. Dice, ¿podría explicar un poquito más acerca de la teoría y de la práctica de instalar material de sacrificio? Claro. Les voy a poner la presentación, creo que es más, Sí, claro. más fácil. ¿Qué es lo que se hace? Los recubrimientos de sacrificio hay 2 tipos. Es que no me quería ir como mucho ahí. Una es, si tenemos, por ejemplo, se puede poner un recubrimiento de protección, que es, por ejemplo, mira, aquí están.
En el caso de piedra, el problema que había aquí era la calidad de la piedra, de la roca caliza, que por problemas de sales y por la región se disgrega. Entonces, se empezaba a perder el material en superficie por la misma cristalización de las sales. Entonces, lo que hicimos nosotros fue, en primer lugar, canalizar el agua, es decir, los elementos que faltaban, como la cornisa, que es esta parte de arriba del muro, se cerraron y para evitar la caída del agua directa sobre la piedra, que era una de las causas. En esta parte se canalizó el agua y se consolidó la piedra. Esto se hizo con agua de cal normal y se fue incrementando la concentración de hidróxido de calcio hasta que la piedra estuviera estable. Este proceso se llevó a cabo como a lo largo de 2 meses, estar consolidando, de estarlo estabilizando. Y después de eso, lo que se puso fue una capa, o sea, mortero de cal con cargas, muy delgada, tiene un espesor aproximado de 1 centímetro o no más, y se pone muy pobre de cal. Entonces lo que se hace es marcar el relieve y reproducir el volumen de la piedra, y lo que lo dejamos es muy poroso para que las sales cristalicen en la superficie de este material. Entonces, cuando empiezan a cristalizar y a crecer estas sales, lo que rompe es el material de sacrificio. Entonces, eso es un poco de los objetivos. En este caso aquí, como se puede ver, este es el espesor del recubrimiento y estas son las sales cristalizando en la superficie de este recubrimiento. Entonces lo que se hace es que se pierde el recubrimiento y se vuelve a poner. Esto se hace únicamente cuando se controlan ya o cuando no se pueden controlar mucho las causas de las sales, ¿no? Tenemos fuentes, la idea es erradicar las fuentes de humedad, pero tanto en el proceso de secado o si no se pueden erradicar, es estar poniendo recurrentemente estos materiales para que lo que se pierda sea el material de intervención y no el material original. No sé si con esto haya respondido. Vamos a pues dar por cerrada, yo creo, esta sesión, por si no hay más preguntas. Fernando, vamos a pues hacer también el llamado, la invitación para la próxima sesión de mañana. Tenemos pues el arqueólogo Qiu Chan, que nos va a presentar una excavación de rescate en la Plaza Real de Angkor Thom. Entonces creo que va a ser una presentación muy interesante nuevamente. Y bueno, entonces los veremos mañana por el canal INA TV, también por el canal La Buena Impresión en YouTube, y más detalles e mayores informes en la página Facebook de La Buena Impresión. Por lo pronto, pues muchísimas gracias a la doctora Yarri Jaidar ahí para estar con nosotros. Muchísimas gracias.